días, Gilbert. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Mire, Gilbert, vea que vamos a comenzar la clase de hoy. Ya ustedes tienen el primer módulo ya evaluado. Y en el segundo módulo, Gilbert, yo a ustedes les pedí, entre lo más importante, si quieres abre la cámara, Gilbert, para verte. Si quieres, tener el micrófono abierto también para interactuar. Pero quería comentarte lo siguiente. Eh, en la actividad del módulo 2 de lo más importante que yo les pedí allí, tiene que ver con la redacción de un documento, específicamente una venta de un vehículo, una compraventa que tú tengas allí. Inclusive yo en la plataforma le cargué un modelo y usted va a identificar los elementos del documento, las partes, el sustrato, el objeto, la forma de pago, la negociación que ahí realizan estas partes. Y yo quiero que las identifique. Por supuesto, en lo posible, yo sé que ustedes, pues, la práctica es muy escasa para la redacción de un documento, pero sí quiero que identifiquen allí por supuesto, los sujetos que intervienen, el objeto de la negociación que tiene que ser lícito y, por supuesto, la forma de pago. Entonces, en el módulo 2, tienen que hacer esa actividad allí. Bueno, vamos a hablar hoy. Yo les comentaba en la clase anterior sobre el servicio autónomo de registros y notarías. Si alcanzas a verla, vamos a ponerla aquí a ver si aquí se ve mejor. Exactamente. En el servicio de registros y notarías, el SAREN, Servicio Autónomo de Registro y Notaría, es el organismo administrativo encargado de la dirección de las oficinas de registros públicos y de notarías en Venezuela. La clase de hoy tiene que ver mucho con el primer trabajo que ustedes realizaron y allí ustedes identifican las funciones tanto del registro público como el registro mercantil, el registro civil, por supuesto, perdón, el registro principal y las notarías. Nosotros encontramos desde el Ejecutivo Nacional las funciones de carácter administrativo para dirigir este tipo de oficinas y lo encontramos en el artículo 156 de la Constitución Nacional, numeral 14 y numeral 32. Refiere esta norma que es competencia del Poder Público Nacional la creación y organización de los impuestos territoriales sobre las transacciones inmobiliarias y la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, la civil, mercantil, entre otros tipos de actividades. En el artículo 10 de la ley especial que regula los registros y notarías, ahí encontramos digamos, la creación, o mejor dicho, la constitución de esta oficina de carácter administrativo, y refiere a la norma de su artículo 10. El Servicio Autónomo de Registro y Notaría es un servicio desconcentrado con una autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, incorporada a la estructura orgánica que indique el presidente de la República, para la planificación, organización, administración, coordinación, inspección, vigilancia y procedimientos y control de todas las oficinas de registros públicos y notarías públicas. Es decir, fíjese que anteriormente, le comento, amigo Yerbil, la oficina de servicio de registros y notarías formaba parte del interior de justicia, del Ministerio de Interior y Justicia y Paz. En la actualidad forma parte de la Vicepresidencia de la República y, por consiguiente, pues, del Ejecutivo Nacional. ¿Qué rige el SAREN? La Oficina de Servicio Autónomo de Registro y Notarías, como lo dije en el artículo 10, la planificación, la organización, la administración, coordinación, inspección, vigilancia y los procedimientos de controles que tienen que ver con los registros públicos y notarías. Pero ¿cuáles registros? Bueno, los registros inmobiliarios, los registros mercantiles, los registros principales y la notaría pública. En el caso de los registros civiles, la norma de registro civil habla de que hay una subordinación o una dependencia, principalmente al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, allí digamos que hay un vacío legal, una ausencia legislativa más bien, y es la alcaldía, la municipalidad, la que de alguna otra manera pues tiene las riendas de dirección, de organización de el registro civil, que aquí lo encontramos en la pantalla, lo tienes allí tú, lo tiene usted allí presentado, Gilbert. El artículo 293 de la Constitución Nacional
refiere, en el caso del poder electoral, lo que le hablaba ahorita hace un momento del Consejo Nacional Electoral, mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil a través de la Ley Orgánica del Registro Civil, del Código de Procedimiento Civil, entre otros dispositivos de carácter legal, pero en la práctica no ocurre de esa manera, amigo Gilbert, sino los registros civiles tienen una dependencia de la alcaldía, de las municipalidades. Entonces, no hay como un vacío, una deuda más bien del legislador que deba establecer esa atribución al Consejo Nacional Electoral a través de una ley. El servicio público esencial refiere la doctrina sobre el registro civil, mediante el cual se materializa el derecho constitucional en la identidad de todas las personas a través de las inscripciones, los nacimientos, así como los demás actos y hechos que modifican o extinguen el estado civil, confluyendo la eficacia y pleno valor probatorio. Evidentemente, pues allí hablamos de las actas de matrimonio, las actas de uniones de hecho, uniones concubinarias, y por supuesto, el acta de nacimiento y el acta de función, entre otras de las atribuciones o actos jurídicos que son susceptibles de protocolizar en esta oficina. Pero hay algo que distinguir aquí. Quería comentarlo en clase a mi Gilbert y a los que nos ven en diferido. El registro civil no tiene una subordinación o no tiene una dependencia administrativa del SAREN, del Servicio Autónomo de Registro de Notarías. Tiene que tener cuidado con estos muchachos. Muchos creen que el registro civil forma parte del SAREN y no, no es así. Le repito, es de la alcaldía. Eh, y ya dijimos cuáles son las oficinas que están en una dependencia con el SAREN. La actividad es de carácter regular, continua, ininterrumpida, perdón, y orientada al servicio de las personas como función principal. Dentro de ese registro civil, las funciones es una institución de carácter público que tiene por objeto hacer escribir el estado civil de las personas que tiene origen en su seno familiar, lo que hablamos ahorita del acta de función. Su origen es netamente católico. El registro civil, los primeros asientos que se realizaban de las personas, pues era a través de los registros en la iglesia del nacimiento de una persona. Y en los registros parroquiales católicos se sigue llevando y algunas partidas eclesiásticas que sirven para demostrar el nacimiento de una persona. Viene desde la época de la colonización, no es algo novedoso, no es algo nuevo, y evidentemente, pero ya se ha formalizado este proceso en el registro civil. Actos que son susceptibles, el nacimiento, el partido de nacimiento, el reconocimiento, constitución y disolución de uniones estables de hecho, la adopción y la interdicción o inhabilitación de una persona entre otros allí importantes. La territorialidad o la competencia por el territorio la encontramos en el artículo 32, refiere este dispositivo legal que para garantizar el registro civil, el Consejo Nacional Electoral dispondrá una oficina de registro civil municipal. Es decir, en cada municipio debe existir un registro civil. No obstante, como le dije hace un momento, amigo Gilbert, pues no depende del SAREN, del Servicio Autónomo de Registro y Notarial. El basamento legal es de que es la Ley Orgánica de Registro Civil de septiembre del año 2009. El registro público, ya para entrar sobre las oficinas que están subordinadas al SAREN, encontramos en el artículo 46 de la Ley de Registro Público de Notaría lo que es como tal y el objeto del registro público. Es una institución que nace de la necesidad de dar una publicidad formal a los actos y hechos que se protocolizan de dentro de la oficina del registro público. Pero hay algo interesante aquí, amigo Gilbert. Fíjate que la función del registro público evidentemente cumple un acto de publicidad, o mejor dicho, tiene una función de publicitar los actos que allí se protocolizan para que tenga la sociedad, el usuario, el particular o cualquier persona conocimiento de los actos que allí han sido protocolizados. Todos tienen derecho a revisar los documentos allí registrados. En San Cristóbal hay dos registros inmobiliarios, dos registros públicos, el del primero y el segundo circuito, y estos registros, pues evidentemente lo que hacen es allí asentar en los libros las transacciones comerciales que se realicen, por ejemplo, en el caso de la venta de un inmueble o la constitución o mejor dicho, la protocolización
de las bienhechurías, las mejoras que se le hayan hecho a un inmueble, pero tiene que ver principalmente con derechos reales, es decir, con derechos que son susceptibles de tener dominio sobre un inmueble. El registro público tiene el objeto la inscripción y anotación de los actos de negocios jurídicos relativos al dominio de más derechos reales que afecten a los bienes inmuebles. Eh, ¿Qué tipo de actos son susceptibles de protocolizar en esta oficina? Los documentos de declaración, transmisión, limitación o gravamen de la propiedad, el contrato, declaración, transacción, que se reconozca o que se adjudique sobre un usufructo, una efuteusis que recaiga sobre un inmueble y la constitución de hogar, los contratos, declaraciones, transacciones, sentencias, ejecutoriales y otros actos que se establezcan sobre los inmuebles. Recordemos que las decisiones que dicten los órganos jurisdiccionales también son susceptibles de protocolizar cuando se trata, por ejemplo, de una medida de provisión de la y gravamen. Los documentos que limiten de cualquier manera la disposición de los bienes inmuebles, las donaciones, la separación de bienes entre cónyuges y las copias certificadas de los niveles de demanda para interrumpir la prescripción. Una de las funciones, y te pregunto, Gilbert, ¿qué será para ti prescripción cuando este este numeral séptimo me refiere a las copias certificadas, los niveles de demanda para interrumpir la prescripción y surtir otros efectos, pero principalmente interrumpir la prescripción? Y te hago dos preguntas. La primera, ¿qué crees tú que sea un nivel de demanda? Y segundo, ¿qué será una prescripción? Y el catastro, fíjate, mire, la oficina catastral tiene una función fundamental dentro del proceso de protocolización de los bienes inmuebles porque el catastro de la municipalidad, la alcaldía, pues le sirve al registro público para darle identidad a los muebles, a los bienes inmuebles que allí sean susceptibles de protocolizar. Te preguntaba, oye, Jennifer, mira, si me escuchas, puedes ver en la imagen, en el numeral 7 que está anotado con el 7 dice las copias certificadas que pueden registrarse en el registro público de los libelos de demanda para interrumpir la prescripción. Y yo te pregunto, ¿qué es un libelo de demanda y qué es una prescripción? Bueno, no sé. Sí, la prescripción es el instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar la situación de hecho. Ok. A través del transcurrir el tiempo se extinguen ciertas obligaciones. Pregunto ahora, ¿qué es un libelo de demanda? A ver, me mandas aquí otro mensaje, dice, no, libelo de demanda no me la sé. Ok. Fíjate, los libelos de demanda es el escrito de la petición que hace la parte demandante. Vamos a dar un ejemplo o dos. En los casos de divorcio y accidente de tránsito, cuando una de las partes demanda a la otra, es decir, el esposo a la esposa o al revés, la esposa al esposo, el escrito que introduce con la petición, por ejemplo, solicito al tribunal se dicte una sentencia, se declare el divorcio por los siguientes razonamientos. Eso que se explica allí es lo que se conoce como libelo de demanda. Pero, sobre todo en materia de tránsito terrestre, las acciones civiles prescriben a los 12 meses luego de haber ocurrido el siniestro. Pero si usted se libelo demanda, es decir, ese escrito donde usted hace la petición al tribunal exigiendo el pago de alguna indemnización a quien causó ese accidente, si usted lo registra, eso interrumpe la prescripción. Podrá pasar 2 años, 3 años y no se da por prescrita la acción que se haya intentado. Sería para concatenar pues estos dos conceptos de nivel de demanda y ¿cómo se llama? De prescripción. Ahora vamos a revisar este concepto aquí, amigo Gilbert, que tiene que ver con los registros mercantiles. Los registros mercantiles, al igual que los registros públicos, pues tienen una función de dar publicidad a los actos que allí se realizan. Pero en el caso del registro mercantil tiene que ver principalmente con actos de comercio, constitución de empresas, firmas personales, sociedades anónimas, las actas de asamblea, las ventas de esas actas de asamblea, por supuesto, se llevan y se registran, se protocolizan en el registro mercantil. Por tanto, es una institución muy parecida al registro público, pero tiene que ver exclusivamente con actos de comercio. Por eso, entre las funciones que refiere el artículo 52, encontramos la inscripción de los comerciantes, individuales y sociedades, la inscripción de los representantes de agentes comerciales o establecimientos públicos, la legalización de los libros comerciales,
de los comerciantes, libro mayor, libro diario, entre otros libros que son obligatorios llevarlos ante el registro mercantil. La centralización y publicación de la información registral y la exclusión de cualquier otra que refiera la ley. Trámites que se realizan, acta de asamblea, junta directiva, el acta de asamblea asociada accionista, aumento de capital firma personal y el aumento de capital. Pero fíjate que en el caso del registro principal, el registro principal tiene por objeto la inscripción, por ejemplo, de la separación de cuerpos y bienes, salvo que se trate de bienes inmuebles y derechos reales que deba realizarse en el registro público. Las interdicciones y inhabilitaciones civiles, los títulos de certificados académicos, científicos, eclesiásticos y despachos militares. Cuando usted adquiera su título, obtenga su título profesional de derecho, usted debe dirigirse al registro principal a protocolizar ese título allí y darle pues el carácter de fue pública. En el caso de, o qué otras actividades, o qué otras funciones, recibir y mantener duplicados los asientos entre la función del registro principal a través de su sección registral, inscribir los actos de constitución, modificación y prórroga y extinción de las sociedades civiles, trámites que se realizan, como le dije, la inscripción de los títulos universitarios, registro de acto de grado, copia certificada, el registro, la sentencia de divorcio, las legalizaciones, son actos que allí se realizan a partir de nacimiento, matrimonio, defunción, en el caso de los registros civiles que reenvíen allá las copias de este tipo de documentos. Las notarías tienen una característica especial y tienen que ver con el tránsito comercial de los bienes muebles, la venta de un vehículo, por ejemplo. De allí decimos que la notaría pública es una oficina pública de carácter administrativo con la función autenticadora de jurisdicción de los municipios. En cada municipio hay una notaría. Si no la hubiese, el registro público que existe en el municipio tendrá funciones notariales. En el caso de Rubio, no hay notaría en el municipio Junín, municipio de Independencia, que es el estado Táchira, tampoco hay notaría y allí cumple esa función de notarial el registro público. El notario da fe de quienes suscriben ese documento y por lo tanto autentica esa documentación. Las notarías públicas las encontramos en el artículo 75 en la ley especial y refiere de las funciones que allí encontramos, los documentos, contratos y demás negocios jurídicos, los poderes, los contratos de adopción, la justificación perpetua de memoria, justificativo de testigos, entre otros actos que allí se realizan. La competencia territorial, en el caso del registro público existe una competencia municipal, en los casos de registro mercantil existe una competencia estatal, en el caso del registro principal existe también una competencia estatal y las notarías tienen una competencia municipal, estatal y nacional. Los elementos del documento que le hacía hace un momento mención y importante, quería hacerles ver a ustedes, y con esto finalizo la clase de hoy, cuando hablamos del documento como tal, cuando se lleva a la autenticación, debe cumplir ciertos requisitos. Les dejo plasmado allí y se los voy a mandar por la plataforma de la universidad los márgenes que se utilizan para la elaboración de los documentos. Hay un formato preestablecido que cumple una función importante y es de darle un manejo adecuado a la documentación cuando está inserta para su protección, por supuesto, para su cuidado, para su conservación en el tiempo. Este tipo de instrucciones y lineamientos pues, deben cumplir los usuarios tanto en la notaría como en los registros. Por ejemplo, en la primera página, máximo 30 líneas o con un espacio de 5 centímetros. Es superior, inferior 1 centímetro, izquierdo 2,5 y el derecho 1,5 para darle un ejemplo. Esto permite la preservación de los documentos en el tiempo en los libros que lleven tanto las oficinas de autenticación, las oficinas de notaría pública, como las oficinas de protocolización, en este caso los registros. Que tengan un feliz día. A los compañeros que nos ven en diferido, por favor, si tienen dudas, pueden comunicarse a través de mi teléfono personal. Que tengan una feliz tarde.